Ya. Entonces le damos oficialmente la bienvenida. Esperamos que esta jornada sea tan provechosa como la anterior. Y les dejo con ustedes a Juan Carlos Cayo, quien va a comenzar con la presentación del taller. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí, ¿Vale? Ya. sí. Vamos a partir con la presentación y vamos a intentar ser eh, lo más esquemático posible porque el tema que vamos a tratar ahora va, bueno, espero primero que todo que estén bien, cada uno de ustedes en sus casas, que hayan almorzado bien y que estén dispuestos a tener un par de horitas, 3 horitas en rigor de conversación, de diálogo acerca de temas que nos interesan a todos y todas, ¿vale? Respecto a esta cuestión de los talleres sobre derecho indígena que le estamos proponiendo, o relacionados con temáticas que tienen incidencia en materia indígena. Lo que vamos a hablar hoy día van a ser dos cosas: la consulta indígena del orden jurídico chileno, y vamos a terminar con un taller relacionado a un análisis de la ley 1953, o también llamada ley indígena, ¿vale? En cuanto a la consulta, vamos a tratar básicamente dos aspectos. Vamos a hacer un análisis relativo al Decreto Supremo 66 y al Decreto Supremo 40. Eh, Les propongo revisar, hacer un análisis crítico respecto de la norma, en el sentido de qué significa, el por qué llegamos hasta el punto en el que estamos en la normativa chilena. Vamos a intentar también hacer una comparativa respecto al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y tratar de revisar, en razón del estándar que establece el convenio 169, si es que efectivamente se ajusta o no a los requerimientos de la norma. Luego de ello, ahí, como ustedes pueden ver en la presentación, se dice aplicación práctica de análisis de casos relevantes. Les voy a pedir por favor que se guarden sus preguntas y sus comentarios para el final, porque al final del módulo, yo creo que por ahí son las 4, estamos empezando a las 4:18, o sea, 3:18, más o menos 4:15 más o menos, cuando terminemos esta parte, vamos a abrir los micrófonos para que podamos conversar. Y lo mismo, vamos a hacer un análisis respecto al Decreto Supremo 40 en relación al servicio de evaluación de impacto ambiental. Vamos a intentar primero hacer una reseña de qué es lo que es el servicio de evaluación de impacto ambiental. Vamos a ver también un diagrama de flujo que está en la página del SEA. Claro que quizá es un poco complicado, pero lo vamos a tratar de simplificar, dado las herramientas que tenemos acá en el Zoom, que podemos también hacer, marcar y ocupar para intentar simplificar el trabajo. Lo mismo, vamos a hacer un análisis también de la norma específica que regula la consulta indígena en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y vamos a hacer un análisis crítico de la misma en comparación al convenio 169, y lo mismo vamos a abrir después al final cuál ha sido su experiencia en sus territorios en relación a las consultas indígenas, o cómo ha sido su experiencia, su acercamiento con el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, con el Servicio de Evaluación Ambiental en sus territorios. En relación a esto, podemos decir lo siguiente. Y lo primero, quiero abrir la conversa haciendo una revisión respecto a la incorporación de la consulta en el orden jurídico chileno. Y solamente para recordar, y para que podamos refrescar la memoria de lo que hablamos en sesiones anteriores, esta cuestión de la incorporación de la consulta viene propiamente tal del proceso que se vive en Chile, o que se empieza a hablar de esta cuestión de la incorporación de la consulta, se empieza a hablar a partir del año 2008, cuando se vota en el Senado. Bueno, Cámara de Diputados fue primero, después fue el Senado, y se adopta finalmente este tratado multilateral, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, lo primero que hubo es, luego, una vez de votado, se pasó directamente al Tribunal Constitucional para que hiciera un análisis respecto de lo que se había votado. Lo que se encontró era que la votación fue realizada de buena manera, que efectivamente cumplió con los quórums que establecía la Constitución, y que es más,
¿Y qué es lo importante respecto de esto? Es que el artículo sexto, es decir, en lo que regula la consulta indígena, en el convenio 169, tenía el carácter de constitucional. Tiene el carácter de constitucional, lo cual pasa todos los filtros eh, del Tribunal Constitucional y además, que es lo importante, que vamos a parar acá y vamos a compartir una pizarrita. El Tribunal Constitucional chileno lo que hace cuando, a propósito de revisar la sentencia sobre el tratado, sobre el convenio 19, dice dos cosas. Uno, el TC dice que es constitucional y a la vez señala expresamente que es una norma, la del artículo sexto, es decir, la consulta indígena, dice que es auto ejecutable. Y esto es sumamente importante porque al decir el Tribunal Constitucional que es autoejecutable, lo que significa eso es que, para que se entienda en castellano puro y simple, de que no necesita de una norma específica interna para que podamos desde ya utilizar la consulta indígena o aplicar la consulta indígena, en este caso, para los servicios públicos, cada vez que se realice una medida administrativa y legislativa susceptible de afectar directamente. Esto es muy importante, porque frente a la pregunta que nace, bueno, ¿y cómo se ejecuta esta cuestión? ¿Existe algún procedimiento, alguna forma específica? El TC dice, no, mire, usted lo tiene que hacer. Y lo tiene que hacer de acuerdo a los parámetros y estándares que establece el mismo convenio y la forma en cómo se ha interpretado el mismo convenio en el orden internacional, porque en la práctica no necesita de una reglamentación interna específica. Entonces, lo que viene entonces es lo que abre el tema entonces es que el convenio 169, y no se nos tiene que olvidar tampoco, nuevamente, el artículo 6, porque va a ser relevante a la hora de hacer este análisis, dice que cada vez que haya una medida administrativa o una medida legislativa que sea susceptible, ¿cierto?, de afectar directamente a los pueblos, debe ser consultada. Y esto es sumamente importante porque así vivimos en nuestro país desde el 2009, 2010, 2009 y 2010, hasta que la presidenta Bachelet saca el decreto 123, que es la primera regulación que existe respecto de la consulta indígena, que intenta implementar el artículo 34 de la ley indígena, bien digo, donde se habla también de que se debe preguntar a los pueblos cada vez que se tiene que implementar una política pública. Lo vamos a ver quizás, podríamos revisarlo también en el taller. Y el gobierno del presidente Piñera, eso se acaba, queda sin efecto el decreto 123 porque se decía que fue inconsulto, que no tuvo un proceso de consulta previa, y se reemplaza por el decreto supremo 66, que sabemos que también tiene sus críticas, porque aun cuando hubo un proceso de consulta, o un proceso aparente de consulta, ahí está la discusión, también carece de legitimación de origen, se puede decir, porque los representantes que fueron no eran los idóneos o no eran los más representativos, no se sabe quién los eligió, en definitiva fueron y firmaron, acordaron el decreto supremo 66. O sea, en definitiva, cada vez que se intentó regular por dentro la consulta indígena, por lo menos en nuestro país, ha tenido inconvenientes, como les digo, de materia de origen. Pero lo que quiero que se queden con la idea ahora es que el Tribunal Constitucional estableció que el artículo sexto era autoejecutable, es decir, que se podía ejecutar sin necesidad de que tuviera una reglamentación interna. Eso es lo relevante. Ahora, si nos vamos a, y aquí voy a borrar, y voy a volver acá a la presentación.
si nos vamos a la presentación, aquí, cuando nos referimos a los modelos que se ocupan en América Latina, vemos que cada país ha ido ocupando distintos tipos de modelos para incorporar la consulta indígena, dependiendo de su realidad, o inclusive hay países que todavía no tienen una regulación específica respecto a la consulta, y ahí el problema es si es que se aplica, si es que no se aplica, si es que se consulta, si es que no se consulta. Por ejemplo, tenemos que Argentina todavía no tiene una regulación específica en relación a la consulta, aun cuando ha adoptado el convenio 109 de la OIT. Lo mismo en el caso brasilero. En el caso, por ejemplo, también tenemos el caso boliviano. Lo que tenemos hoy día es que existe una regulación a nivel constitucional de la Constitución boliviana, pero no existe una ley o reglamento o decreto específico que regule la consulta indígena, se puede decir de manera más operativa. Distinto, por ejemplo, es el caso ecuatoriano, donde está regulado a nivel de la Constitución y a la vez también en una serie de leyes internas en los municipios ecuatorianos, donde se regula qué se consulta y qué es lo que no se consulta. Por ejemplo, también tenemos el caso de Costa Rica, donde recientemente, en el año 2018, se ha regulado a través por la vía de decreto, y en el caso mexicano, siendo un Estado federal, sin perjuicio de que se adopta el convenio 109 de la OIT, lo que tenemos es que cada estado, como es un estado federal, cada estado tiene su propia norma interna de cómo realizar estos procesos de consulta indígena. Es decir, dependiendo del país y dependiendo de la realidad jurídica de cada estado, ha ido tratando de acomodar esta cuestión. Y tampoco se me puede olvidar el caso peruano, que tiene que adoptó el convenio 109 y que tiene un modelo legal, es decir, estableció una ley específica de consulta previa. Cuestión distinta a lo que ocurre en nuestro país, dado que se eligió en específico el modelo de los decretos supremos. ¿Aló? ¿Sigo? Ya. ¿Pasó algo? No, todo bien. Alguien Ya, se le vale. activó el micrófono, pero ya... Ya, vale, sigo. Entonces, el modelo chileno, lo que se estableció fue el modelo de los decretos supremos. Cuestión interesante, a lo menos, porque lo que se demandaba en su momento era que hubiera una ley específica para el tratamiento de la consulta, o que se aplicara directamente el convenio. De hecho, lo que siempre constantemente se está diciendo es que queremos que se aplique el convenio, queremos que se aplique el convenio, queremos que se aplique el convenio, porque tenemos esta cuestión del Decreto Supremo 66 y el Decreto Supremo 40. Y el reclamo en específico es que un decreto no podría reglamentar de ninguna manera un tratado internacional, que un decreto no puede ir en contra de un tratado internacional, o que un decreto... ¿Esto por qué? Porque tiene menor jerarquía que un tratado internacional. Entonces acá lo que se pidió fue que hubiera por lo menos una ley que regulara esta cuestión, y lo que se señaló, un poco por las razones, era respecto a la conveniencia de que los decretos podían ser rápidamente actualizados, porque dependían de la voluntad del presidente o la presidenta de la República de turno, y en el caso de las leyes requerían de, aparte de la consulta indígena, para que se realizara esta ley, del acuerdo o de la votación en la Cámara de Diputados y Diputadas y de senadores y senadoras. Es decir, se decía que en el origen iba a ser más largo establecer una ley que un decreto, y que una vez que estuviera en funcionamiento, el decreto o reglamento iba a ser más fácil de modificar. Lo que la realidad no ha llevado es que desde el año 2013, 2014, cuando finalmente se quedan establecidos el Decreto Supremo 66 y 40, no ha sufrido ningún tipo de modificación en tanto la materia de la consulta indígena. Es decir, esa promesa, ¿cierto?, de que podía ser objeto de actualización rápida, o que se podía prácticamente revisar en el tiempo varias veces, en la práctica no ha sucedido, y tenemos que el Decreto Supremo 66 ha permanecido por lo menos una importante cantidad de años, a partir del año 2014 hasta la fecha, o sea, aproximadamente vamos para los 6, 7 años que ha regido, y lo mismo con el Decreto Supremo 40, que empezó su vigencia en el año 2014, es decir, lo mismo, entre 6 a 7 años ya está corriendo la vigencia de estos dos modelos. Entonces tenemos un modelo dual, como ustedes lo pueden ver en el gráfico del embudo, donde se establece una diferenciación por materia. Y esa diferenciación por materia va a estar dada en que el Decreto Supremo 66, lo primero, es la reglamentación general, y
el Decreto Supremo 40 va a ser acotado a la consulta indígena en el servicio de evaluación de impacto ambiental. ¿Vale? En cuanto al Decreto Supremo 66, lo que le ofrezco revisar es, primero, hacer un análisis crítico respecto de la normativa. Vamos a hablar de manera general respecto al decreto, vamos a hablar en qué caso se aplica en específico, vamos a revisar los plazos y el procedimiento y etapas que el mismo decreto establece. Entonces, para esto lo mejor es que podamos directamente revisar en esquema de la pizarra y de la norma en específico, que ustedes la tienen en su aula virtual, para que vayamos encontrando todos estos puntos respecto tanto de conflicto como de análisis en sí mismo de la normativa específica. Entonces, vamos a hacer lo primero. Vamos a intentar hacer un esquema general acá en la pizarra, y podemos decir lo primero que el Decreto Supremo 66 va a establecer, en un primer término, va a establecer los destinatarios de la consulta, respecto de los servicios públicos, que son los que van a consultar, los que tienen la obligación de consultar, y también cuáles son los pueblos, en este caso originarios, que son los consultados, y respecto de los pueblos originarios, quiénes son las denominadas instituciones representativas de los pueblos indígenas. Perdón, ahí por la escritura no me quedó muy bonita, pero las instituciones representativas de los pueblos indígenas. También vamos a revisar en específico, en tanto el Decreto Supremo 66, también vamos a revisar cuáles son las medidas que se consultan. ¿Qué es lo que se consulta? Las medidas tanto administrativas como legislativas que se van a consultar, y respecto de esto, que es una parte muy especial del Decreto Supremo 66, que cuando entiende que una medida legislativa o administrativa es susceptible de afectar directamente, y específicamente el Decreto Supremo 66 lo establece así. De igual manera, también lo que vamos a revisar es respecto al procedimiento. Y en tanto procedimiento, vamos a revisar las etapas que propone el Decreto Supremo 66, porque dice específicamente cuáles son las etapas. También vamos a revisar cuáles son los principios de la consulta, que también hace ahí una referencia clara al Convenio 169, y de buena manera, porque no puede sino tratarlo de la misma forma en cómo lo trata el Convenio 169. Y por último, lo que vamos a revisar son los plazos. Y ahí hace una distinción respecto de qué tipo de medida va a durar un plazo y qué otro tipo de medida va a durar otro plazo. Este es el esquema con el cual nosotros, o bajo este prisma, nosotros vamos a revisar ahora específicamente la norma. Entonces, vamos a borrar la pizarrita y vamos a parar de compartir y nos vamos a ir específicamente al PDF, donde que ustedes también lo tienen en su... Esto es así, me parece. Y ustedes ahí están viendo el Decreto Supremo 40, el que vamos a ver después. Y ahí ustedes están viendo el Decreto Supremo 66 acerca de la tramitación de la consulta indígena en el Ministerio de Desarrollo Social, que es el ministerio al cual pertenece este Decreto Supremo. Entonces, ustedes pueden ver la vigencia o de cuándo es de fines del año 2013, es del 15 de noviembre, y entra en vigencia el 4 de marzo del 2014, Decreto Supremo 66. Entonces, lo primero respecto de los destinatarios de la consulta. Artículo 4, y lo vamos a intentar, lo vamos a acomodar en específico ahí. Ahí, y vamos a empezar a anotar al tiro. Respecto a los destinatarios, artículo 4 y artículo 5. Entonces dice, ¿quiénes, desde el punto de vista de los servicios públicos, son los que tienen que consultar en la lógica del Decreto Supremo 66? Órganos a los cuales se aplica el presente reglamento. El presente reglamento se aplica a los ministerios, intendencias, gobiernos regionales, gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa, y ahí está lo importante,
que yo quiero que se vayan quedando, la idea de la función administrativa. Eso es lo relevante, la idea de la función administrativa. Es decir, tenemos una función o el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y dentro del poder ejecutivo tenemos dos funciones, una función política, que está dado, ¿cierto? Porque el presidente de la República es parte de un órgano político que fue elegido democráticamente en un proceso democrático y por ende tiene tiene un claro contenido político ideológico porque persigue, ¿cierto?, una determinada visión del mundo y para ello, y en razón de eso, también las personas salieron a votar y eligieron entre una u otra candidatura. Pero también esa función política también lo que hace es desarrollar la función administrativa, es decir, ese órgano político va a administrar los servicios públicos del Estado y estos son a los que estos servicios que van a administrar esta función administrativa son hacia ellos los cuales se destina esta obligación o el deber de consulta. Y ahí lo dice específicamente, ministerios, intendencias, gobiernos regionales, las gobernaciones y los servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. ¿Vale? Ahí está concentrado. ¿Cuál es el problema? De que efectivamente deja de lado a otro poder del Estado que también podría ser destinatario de la consulta desde el punto de vista del el Estado, como lo son el poder legislativo. Es decir, ¿qué sucede cuando hay una ley que ingresó por la Cámara de Diputados y Diputadas y los senadores? ¿Se consulta o no se consulta? Y ahí vamos a ver que después en el artículo 7 del mismo decreto, expresamente ya se va develando en el fondo algún tipo de complicación un poco más profunda que tiene el Decreto Supremo 66. ¿Vale? Ahora, respecto de en el artículo respecto del artículo, ahí estamos, paramos ahí, respecto del artículo 5, que va a ser desde el punto de vista de los pueblos indígenas, dice expresamente que para efecto de este reglamento se van a entender que son los pueblos indígenas los que están reconocidos en la ley 19253, y se entenderá que una persona es miembro de alguno de los pueblos indígenas señalados en el inciso anterior cuando cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 2 de la ley indígena, es decir, bajo los parámetros que imagino que cada uno conoce de la legislación interna y que tiene relación con todo este proceso que uno hace, ya sea de autoidentificación y de reconocimiento respecto de un pueblo que uno realiza en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. ¿Vale? Y aparte de decir que el sujeto del punto de vista de los pueblos indígenas son los que están, o los pueblos son los que están establecidos en la ley 1953, tenemos también una definición específica respecto de sujetos e instituciones representativas. La consulta, dice, se realizará a los pueblos indígenas que correspondan a través de sus instituciones representativas nacionales, regionales o locales, según el alcance y de la afectación y de las medidas susceptibles de afectarles directamente. Ahí la redacción no es muy feliz, pero así fue como quedó. Y después dice, una vez efectuada la convocatoria en conformidad al artículo 15, que es la primera parte como del procedimiento, se puede decir, de consulta indígena, cada pueblo deberá determinar libremente a qué institución representativa, tales como organizaciones indígenas tradicionales y comunidades indígenas asociadas y asociaciones reconocidas en conformidad a la ley 1953. ¿Qué es lo importante de esto? Y qué es con lo que quiero que se queden. A ver. ¿Y qué es con lo que quiero que se queden? El artículo 6, al decir, bueno, ¿qué se entenderá por institución representativa de los pueblos indígenas para este caso de la consulta? Lo que dice es que lo importante es que cada pueblo deberá determinar libremente sus instituciones representativas. Es decir, no puede ser obligado de ninguna manera a establecerla, y dice que puede ser, no está obligado que sea una comunidad o una asociación indígena, sino que puede ser, por eso que habla tales como una comunidad o una asociación o una organización indígena tradicional. Entonces la pregunta es, ¿pueden ser otras? Efectivamente, pueden ser otras, y eso lo va a definir el mismo pueblo consultado. Por ejemplo, puede ser una junta de vecinos, un club deportivo, un club del adulto mayor, siempre y cuando tenga la componente indígena, y eso es lo importante. Puede ser una asociación de regantes, puede ser una asociación de agricultores,
Una asociación de sanadores tradicionales también puede ser. Una asociación de educadores tradicionales también puede ser sujeto de consulta, siempre y cuando, insisto, sea, en este caso, sea determinado por el mismo pueblo indígena, que el que determina libremente quién va a ser su institución representativa. Entonces vamos a borrar acá. Entonces vimos primero quiénes son los destinatarios. Lo segundo, el artículo, lo siguiente, el artículo 7º del decreto supremo 66 va a establecer un criterio. Recuerden, nunca hay que olvidar lo que dice el convenio 169 de la OIT en relación a qué es lo que se consulta. Medida administrativa y medida legislativa, siempre y cuando sea susceptible de afectarlo directamente. Susceptible de afectarlo directamente. Y el artículo 7 establece qué va a ser susceptible y, por lo tanto, establece qué es lo que no va a ser susceptible. Y hace una diferenciación específica. Y lo vamos a tener claro acá. Y establece, por ejemplo, dice, respecto de la medida legislativa y respecto de la medida administrativa. Acá. Respecto de la medida legislativa, dice específicamente el Decreto Supremo 66 que se va a entender por susceptible, inclusive, más que ir al fondo de la susceptibilidad respecto de la ley, dice en el caso que los proyectos de ley que sean iniciados por el presidente de la República son esos y no otros los que son susceptibles de afectar directamente. Y la pregunta que cae de cajón, entonces, bueno, ¿qué pasa con los otros proyectos de ley? Con los que son iniciados por moción parlamentaria, ya sea de diputados y diputadas y de senadores. El Decreto Supremo 66 no lo soluciona. Entonces, uno podría decir, bueno, entonces estos proyectos de ley o anteproyectos de reforma constitucional que son iniciados por moción parlamentaria, ¿no afectan directamente? Claro, en la lógica del decreto uno podría interpretar que sí, pero la verdad es que en la práctica sí son susceptibles de afectar, no en razón del decreto 66, sino que por la aplicación de los principios del convenio 169, que no distingue si es que es por parte del presidente, si es por parte de la Asamblea Legislativa, si es por parte de la Asamblea Constituyente, no, sino que dice específicamente, toda medida legislativa que sea susceptible de afectar directamente debe consultarse. Y ese es el principio. Entonces, lo que se ha dicho es que la solución es que en este caso el Congreso, que también se ha discutido, si es que el Congreso debe o no debe tener un reglamento específico de consulta indígena, es que mientras no se dicte y no tenga una reglamentación interna de consulta, lo que debería hacerse es necesariamente aplicarse los criterios y principios del convenio 169 establecido en el artículo 6, número 1, y la forma en cómo se ha interpretado esta cuestión. Es decir, si no va a haber norma interna, no importa, porque nunca tenemos que olvidar lo que dijimos en un principio de este taller, que el convenio 169 y el artículo 6, número 1 y número 2 relativo a la consulta es autoejecutable. Y el que sea autoejecutable quiere decir de que se puede realizar sin necesidad, se puede ejecutar sin necesidad de que tenga una regulación interna. ¿Vale? Entonces ahí tenemos una crítica, primera crítica, que es que va a limitar específicamente en el caso de las medidas legislativas. Respecto de las medidas administrativas, inciso tercero del artículo 7, va a establecer el Decreto Supremo 66 que son susceptibles, y parte igual, dice específicamente, declara cuáles son los susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, y dice aquellos actos formales dictados por los órganos que formen parte de la administración del Estado y que contienen una declaración de voluntad cuya propia naturaleza, y ahí se lo subraya de nuevo, no reglada. No reglada. Entonces, de nuevo, como consecuencia de esto, podemos entender de que existe una potestad administrativa que es reglada y otra potestad administrativa que es no reglada. Y respecto de la no reglada, se puede consultar. ¿Y por qué? Porque en la no reglada hay mayor posibilidad de discrecionalidad.
Es decir, que la administración teóricamente, en estos casos tiene la posibilidad de tener más juego, más margen para poder acomodar estos procesos de consulta. Volvemos a lo mismo. Respecto de un procedimiento que es reglado absolutamente, en cuanto a su plazo, en cuanto a su procedimiento, en cuanto a las decisiones que toma la administración, la pregunta de fondo es, ¿puede o no puede afectar? Y la respuesta es sí. Efectivamente, hay medidas que son regladas, que son susceptibles de afectar directamente y por lo tanto deben ser consultadas. Y una medida que sea susceptible, que lo hemos visto y lo decimos, y no podemos no decirlo, en estos talleres, lo que sucede con la DGA, que la DGA constantemente ha denegado este derecho a la consulta diciendo, mire, el artículo 7º dice que mis reglamentación interna, mis decretos, cuando yo otorgo derecho de aprovechamiento de agua de manera subterránea, no son susceptibles de afectar directamente, aun cuando se estén haciendo en territorio indígena y esté explotando y explorando en tierra indígena, el decreto lo sustrae, lo saca. Entonces, una cosa, insisto, es lo que señala la norma y otra cosa es lo que materialmente ocurre. Y materialmente ocurre es que efectivamente esa actividad efectivamente es susceptible de afectar, porque se realiza en un territorio que es indígena y puede que comprometa inclusive derechos de agua indígena. Entonces, ¿cómo no lo va a afectar? ¿Cómo no lo va a afectar? Entonces, de nuevo, tenemos otro problema con el decreto 66, que en el caso del artículo 7º, pero ya no en el caso de la ley, sino que de las medidas administrativas, nuevamente existe una gran cantidad de, se puede decir, de medidas administrativas que quedan afuera. Y eso no puede ser, porque insisto, no puede ser que un decreto venga a intentar limitar, coartar en específico el derecho a la consulta que está establecido en un tratado internacional. Es decir, un decreto no tiene, se puede decir, la jerarquía normativa para intentar limitar lo que sucede en un tratado internacional. Y ahí tenemos efectivamente otro problema, ustedes lo pueden ver específicamente en la forma en cómo se redacta y cómo se establece en el Decreto Supremo 66. Seguimos adelante. El Decreto Supremo 66, seguimos con el esquema que les propuse en la pizarra, también establece los principios de la consulta. ¿Cuáles son los principios que establece? Y se repite por lo que se estableció o lo que se establece en el artículo 6º del Convenio 169, cuando habla de la buena fe, del procedimiento apropiado y del carácter previo de la consulta. Estos tres principios nosotros los vimos. Los vimos cuando en la clase pasada hacíamos un análisis en general respecto de la consulta indígena en el convenio 169 de la OIT. Y específicamente va a definir lo que es buena fe, lo que es procedimiento apropiado y lo que es el carácter previo a la consulta. Cuando es buena fe, dice, es un principio rector de la consulta, en virtud del cual todos los intervinientes deberán actuar de manera leal y correcta y con la finalidad de llegar a un acuerdo, lograr un consentimiento previo, libre e informado en el marco del procedimiento establecido en el artículo 3º. Mediante un diálogo sincero, y ahí está la buena fe, mediante un diálogo sincero, de confianza y de respeto mutuo, sin presiones y de manera transparente, generando las condiciones necesarias para su desarrollo y con un comportamiento responsable. Es decir, este diálogo genuino que se debe dar, en este diálogo intercultural que se debe dar entre el servicio público y el pueblo indígena que se sientan a la mesa a dialogar respecto de una medida administrativa o legislativa. Podría ser hasta discutible si finalmente, que es una pregunta que uno puede lanzar, si es que el Decreto Supremo 66 en general actúa de buena o de mala fe al dejar de lado a la potestad arreglada. Pero esas son preguntas quizás más bien de fondo que en algún momento quizás también podemos reflexionar respecto de lo mismo. En cuanto al procedimiento apropiado, el procedimiento apropiado dice, el procedimiento de consulta establecido en el artículo 16 deberá aplicarse con flexibilidad. Para el efecto de lo anterior, este deberá ajustarse a las particularidades del o los pueblos indígenas consultados, debiendo respetar su cultura y cosmovisión, manifestaciones y las manifestaciones de sus creencias. Es decir, se debe adaptar, es adaptativo respecto a cada territorio, respecto a cada pueblo, en cuanto, sobre todas las cosas, a su cosmovisión. Y la más lógica, que debe haber sido la primera, que es que dice el carácter previo de la consulta, es decir, antes que se dicte la ley o antes que se dicte el reglamento o decreto o norma reglamentaria en específica, que sea susceptible de afectar directamente, y que esté en la hipótesis de la potestad, en este caso no reglada,
antes que pase, antes que entre en vigor, se debe realizar la consulta indígena. ¿Vale? Ahora, el decreto continúa y ya se pone netamente procedimental. Empieza a hablar del procedimiento, de la etapa, de los plazos de la consulta. Y establece un primer momento respecto a la convocatoria. Es decir, señala que debe primero, antes de las primeras reuniones, tiene que haber una convocatoria donde el servicio público publica, ya sea en medios radiales o a través de medios escritos, diarios en este caso, y también en la página web, en el caso que lo tenga, se debe publicar de manera que todos estén convocados los pueblos indígenas para ir a la primera reunión, que es la reunión de planificación, como lo vamos a ver más adelante. O sea, lo primero que se hace es una convocatoria a la consulta por todos los medios que están establecidos en el decreto, como le digo, radio, en este caso, medio de comunicación escrita, diarios, radio, y también en la página web de los del servicio público que va a realizar la consulta. En cuanto a las etapas propiamente tal del proceso, ahí ustedes la pueden ver, artículo 16, son A, B, C, D, E, son 5 etapas, artículo 16 del decreto, y son planificación del proceso de consulta, entrega de información en el proceso de consulta, lo vamos a checar un poquito para que se pueda ver de manera completa. Ahí, artículo 16, planificación del proceso de consulta, entrega de información y difusión en el proceso de consulta, deliberación interna de los pueblos indígenas, diálogo y sistematización, comunicación de resultados y términos del proceso de consulta. ¿Cuál va a ser la diferencia en cada una de las etapas? La intensidad o no de la participación de las partes que participan, disculpen la redundancia, y, por ejemplo, en tanto la planificación va a participar el servicio público y los pueblos originarios, los dos. Se tienen que sentar a participar, a planificar en cuanto a etapas, en cuanto a plazos, y se tiene que establecer cuál es la institución representativa. Se tiene que establecer cuál es la institución representativa de los pueblos, es decir, si va a ser, por ejemplo, si es que va a ser, no sé, pues, algún consejo de ancianos, algún consejo de pueblos que tenga el pueblo determinado, en el caso si es que una medida relativa, no sé, a la educación, a los educadores tradicionales, o si va a ser directamente o derechamente a la asamblea, a las comunidades. Eso se tiene que definir en el proceso de planificación, ¿ya? Y lo que casi siempre ocurre, o que yo he visto, por lo menos en algunos casos que me ha tocado, es que como se requiere de una planificación, lo que pasa es que se termina firmando un acuerdo metodológico respecto de la consulta indígena, o por lo menos se realiza un acta de cierre del proceso de planificación, donde en esa acta cuentan por escrito todas estas cosas, tanto la etapa, los plazos, como la institución representativa del pueblo indígena que va a ser la que va a llevar adelante el proceso. Después tenemos la etapa de la entrega de la información, donde nuevamente están los servicios públicos y los pueblos originarios, y donde activamente va a participar en esta etapa los servicios públicos. Es decir, es la etapa donde el servicio público tiene que entregar de manera completa, íntegra y clara la información que se está sometiendo a consulta. El proyecto de ley, el proyecto que se pretende construir, el proyecto del plano regulador, los planos relativamente al mismo, las especificaciones técnicas del camino, en el caso que se quiera hacer algún camino, los planos respecto al trazado de la carretera que se pretende instalar, todo. La idea es que se presente todo y que inclusive se deje copia, ya sea física o digital, respecto de los proyectos. Como ahora está la posibilidad de que sea, no sé, por medios más bien digitales, se entregan, yo he visto que se entregan pendrive, en un principio se entregaban CD, discos compactos con la información, o se puede entregar el acceso en un correo donde va a estar toda la información en una nube y se puede tener acceso por algún tipo de contraseña. Es decir, se tiene que prestar toda la información para que el pueblo indígena, de una manera transparente, ¿cierto?, y clara, pueda entender lo que se está sometiendo a su consideración en el proceso de consulta. Parte activa entonces de entrega de información, el servicio público. C, deliberación interna. El servicio público se retira y queda solamente en este caso el pueblo originario a ser consultado mediante su institución representativa, que es el que realiza, que es el protagonista de esta etapa. Es decir,
a través de sus mecanismos propios, ya sea de su asamblea, de las reuniones, a través de encuestas, a través de, no sé, yo he visto algunas veces que inclusive llaman a plebiscito para ver si están de acuerdo, si no están de acuerdo, de qué modificación le haría. Lo importante es que es el pueblo originario, el pueblo indígena, solo el que realiza la actividad de deliberación para analizar la medida que se le ha propuesto a consideración. En todos estos casos, lo que también ocurre es que están el trabajo de los asesores, ¿cierto? En todo puede haber asesores, pero en la etapa de la deliberación interna es donde tiene mayor trabajo, porque va a apoyar, en este caso el pueblo originario consultado, a su institución representativa, donde se va a analizar la medida y donde se necesita esa expertise técnica, dependiendo de la medida. Por ejemplo, insisto, si es un plano regulador, si es un camino, si es un trazado, si es no sé, puede ser una concesión de energía geotérmica, que también se está haciendo en Tarapacá, y algunos procesos que ya tampoco se han ido cerrando. Es decir, es posible contar con asesores técnicos, no tan solo abogados o abogadas, sino que de la mayor naturaleza posible, porque así como existen distintos tipos de profesiones, existen distintos tipos de proyectos y viceversa, que necesitan de ese análisis para que los pueblos puedan comprenderlo. Luego, en la etapa de diálogo, una vez terminada la etapa de deliberación interna, se somete a un diálogo y vuelve a aparecer el servicio público y los pueblos originarios. Y se sientan, perdón, se me fue una O, y se sientan a la mesa nuevamente a dialogar. Ya no a entregar la información, sino que a dialogar respecto de las conclusiones que tuvo o que se levantaron en el proceso de deliberación interna. Y ahí se presentan, por ejemplo, mapas, estudios, análisis, bibliografía, pequeños líneas base respecto del levantamiento de información, no sé, arqueológica, antropológica, estudios sociológicos que se puedan relevar respecto del alcance y contenido de una medida que se pretenda consultar, y se expone, y por ejemplo, se puede ver respecto de la conveniencia o no, de que la medida se ejecute o no se ejecute, de la forma en cómo se puede ejecutar, inclusive se puede proponer algún tipo de modificación en cuanto a la medida. Lo importante, lo relevante, es que se da esta oportunidad de diálogo intercultural entre el servicio público y el pueblo originario consultado. En esta etapa de diálogo, puede que ocurra acuerdo o puede que haya desacuerdo. En el caso que haya acuerdo, ese acuerdo es vinculante. En ese caso, el acuerdo es vinculante. Y en el caso que no haya acuerdo, bueno, se acaba la consulta, se termina el proceso. ¿Por qué? Insisto, la hipótesis de la consulta, y tal cual como está establecida acá en el Decreto Supremo 66, no regula la hipótesis del reasentamiento y del consentimiento previo, sino que regula la hipótesis de la consulta con miras a llegar a un acuerdo o a obtener el consentimiento previo libre e informado, pero no se pone en la hipótesis de que necesariamente se tenga que obtener el consentimiento. Son dos cosas distintas. Y solamente va a ser vinculante en la medida, insisto, de que haya acuerdo. Solamente en la medida que haya acuerdo. Por último, y en la letra E, una vez terminado el diálogo y habiendo o no acuerdo, en la letra E tenemos la última etapa, que es la de la sistematización de la comunicación de resultados y términos del proceso de consulta. Es decir, se levanta toda la información respecto a reuniones, respecto a actas, respecto a material que se produjo dentro del proceso de la consulta, y se archiva, se sistematiza, se ordena y se emite una resolución de término de la consulta, que es también otro acto administrativo, mediante el cual, así como hubo un acto de apertura con la convocatoria, también hay un acto de término y se cierra el proceso y se comunican los resultados. O sea, si es que hubo o si es que no hubo acuerdo, y si es que hubo acuerdo, de qué manera se van a implementar esos acuerdos. Eso es respecto del procedimiento que establece el Decreto Supremo 66. ¿Vale? Por último, tenemos acá en el artículo 17, tenemos los plazos, y ahí va a haber una doble regulación dependiendo del tipo de medida que se pretende consultar. Entonces, tenemos acá, nuevamente, nos vamos a ir a rayar, que para eso están los papeles, para rayarlos.
En cuanto a los plazos, los va a diferenciar A, tratándose de medidas legislativas, o B, tratándose de medidas administrativas. En el caso de la medida legislativa dice que cada etapa no puede superar los 25 días hábiles, y en el caso de las medidas administrativas, cada etapa no puede superar los 20 días hábiles, lo cual específicamente y nuevamente es un problema porque puede que haya etapas que duren más. Y efectivamente ese es también una de las complicaciones y una de las críticas que se le puede hacer al Decreto Supremo 66, que establece que se casa con plazos, siendo que específicamente pueden haber procesos de consulta que inclusive pueden durar años. No tan solo de los de la evaluación de impacto ambiental, no tan solo del EIA, sino que también los de algunas otras medidas más complejas. Por ejemplo, me tocó también participar de una consulta indígena que estuvo abierta por casi 2 años, de una concesión de energía geotérmica acá en Socaire, Piuquene 1 y Piuquene 2, que la consulta indígena estuvo abierta prácticamente 2 años y no se avanzó nada. Y es porque efectivamente estas cuestiones no son fáciles, y dependiendo inclusive de la medida administrativa, del tipo, del contenido de la misma, uno se puede tomar mucho tiempo, porque hay que consensuar las etapas, porque no son fáciles de entender, son cuestiones que son muy técnicas, y también las comunidades requieren básicamente de mucho análisis para ver si es que están de acuerdo o no, y en el caso de que estén de acuerdo, de qué forma pueden estar de acuerdo. Es decir, se supera largamente, en la mayoría de los casos, lo establecido en el Decreto Supremo 66. Entonces, si podemos hacer, si se puede hacer un análisis crítico respecto del el contenido específico del decreto, vemos que tiene problemas en tanto la forma específica de cuál va a ser la función administrativa, deja de lado la función judicial, y en tanto cuando se pone a definir lo que es las medidas susceptibles de afectar directamente, ahí derechamente, voy a ocupar una palabra mucho que ocupan en España, cruje el decreto supremo, porque lo que hace es casarse con un criterio que no tiene nada que ver con lo que quiere el Convenio 169, sino que más bien lo que intenta, inclusive lamentablemente hace, es limitar el acceso al derecho a la consulta indígena, que como sabemos tiende más bien estar relacionado con el resguardo y protección de cuestiones relacionadas con los derechos humanos. La consulta indígena es un derecho humano, y en tal sentido no puede ser limitado de ninguna manera, y menos por un decreto supremo. ¿Ya? Eso respecto al Decreto Supremo 66, y vamos a avanzar respecto del Decreto Supremo 40. Y vamos a seguir con nuestra presentación, que está acá. Y ahí está. Entonces, pantalla 2. Decreto Supremo 40. En tanto, es relativo a la evaluación de impacto ambiental. Y esto es así. Ahí está. Ahí está. Ahí ustedes la pueden ver. Entonces, lo primero que vamos a hablar, vamos a hacer un análisis respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental. Vamos a revisar un poquito la consulta indígena en materia medioambiental. Vamos a ver cómo se ha regulado, vamos a revisar específicamente el artículo 85 del Decreto Supremo 40, para luego, y terminar, ¿cierto?, con una visión crítica de esta cuestión, para luego abrir los micrófonos relativos a su experiencia en cuanto a las consultas indígenas, ya sea en el Decreto Supremo 66 de manera general o en estudios de impacto ambiental. Primero, ¿qué es el sistema de evaluación de impacto ambiental? El sistema de evaluación de impacto ambiental es aquella instancia en la cual está regulada en la ley de bases del medio ambiente, la ley 19.300, y en el Decreto Supremo 40 sobre el CIA, Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
y el acuerdo que se regula es un procedimiento mediante el cual determinados proyectos que cumplen características específicas de tener impacto significativo en el medio ambiente van a obtener sus permisos sectoriales en un solo proceso, en un solo procedimiento, en un solo camino, se puede decir. Es decir, es decir, por ejemplo, si es que yo quiero, en la forma, pues, no sé, por ejemplo, una planta fotovoltaica que supere, eh, que sea, no sé, que se vaya a instalar cerca de un territorio indígena o que se vaya a instalar cerca de una zona, un área protegida, va a tener que entrar al sistema, va a tener que entrar al sistema y todos los permisos de esa planta fotovoltaica o de esa planta eólica va a tener que someterse toda la permisología, ya sea de la municipalidad, ya sea del MIMBU, ya sea del MOP, ya sea del Cernagiomín, ya sea del servicio que sea, se va a tramitar todo en este servicio de evaluación de impacto ambiental. Entonces, existen como consecuencia también, existen ciertos proyectos que no van a entrar al sistema, no van a entrar al sistema y que van a tener que obtener sus permisos por separado. Es decir, ese titular del proyecto, y estoy pensando más bien en proyectos chicos, de no gran envergadura o que no tengan un impacto significativo, quizá alguna residencial, por ejemplo, alguna, no sé, alguna extracción de áridos, por ejemplo, que uno ve de repente en los caminos, va a tener que obtener el permiso sectorial de cada uno de los servicios, pero por separado. Esa es la diferenciación. El CIA lo que hace es concentrar en una sola etapa todos los permisos, la permisología, y cuando no entra el sistema, cada uno va uno por uno hasta tenerlos todos y puede ejecutar, en este caso, el proyecto. Si uno quisiera hacer un análisis, por ejemplo, desde el punto de vista de un flujograma que está publicado y que también se lo vamos a intentar subir a ustedes a la plataforma para que ustedes también tengan la información, y ese lo vamos a tratar de ahora de ocupar y lo vamos a tratar de explicar. Ahí ustedes lo ven. Ese es el diagrama de flujo o flujograma mediante el cual se va a evaluar un estudio de impacto ambiental, ¿vale? Y vamos a intentar acá ocupar el lapicito. Las siglas, acá lo dicen, estudio de impacto ambiental, y tenemos un titular. Y lo primero que hace el SEA, lo más básico, es ver si es que es admisible o no es admisible. Es decir, si es que cumple con requisitos de forma, es decir, si es que se presentó todas las líneas de base, si fue eh, presentado bajo los estándares que establece la ley 19.300 y el decreto supremo 40. Después, el SEA lo que revisa es si es que es competente o si es que no es competente. Y en el caso que no es competente, sale una resolución de incompetencia y se acaba la evaluación de impacto ambiental. En el caso de que sea competente y cumple con los requisitos formales, se admite a trámite. Y en el caso, que se admita a trámite, un poco para ir avanzando y poder simplificar esta cuestión, lo que se hace es que se solicita al SEA una solicitud de evaluación a los distintos tipos de servicios, ya sean sectoriales, ya sea de la municipalidad, ya sea del gobierno regional o ya sea de la autoridad marítima, dependiendo del tipo de proyecto, lo que se dice es, mire, a usted le cae este proyecto, lo tiene que evaluar. Entonces se le envía a una serie de servicios públicos y se le pregunta para si es que está dentro de su área de su competencia, si es que va o no a participar. Por ejemplo, si es que es un proyecto que es marítimo y se le envía, no sé, al Cernagiomín, al Servicio Nacional de Geología y Mina, el Cernagiomín dice, mire, yo no tengo injerencia en este proyecto, y saca una resolución diciendo de que no le empece o de que no va a participar, de nuevo participación en la evaluación, porque no tiene nada que ver con sus servicios. Pero, por ejemplo, por otro lado, si es que es un proyecto minero y le cae, en este caso, el Cernagiomín, el Cernagiomín lo que va a ser evaluarlo. Y lo va a evaluar de la siguiente manera. Y aquí vamos a intentar, a ver, no me deja. Ahí sí, un poquito más. Y lo vamos a borrar. A ver. Ahí sí. Anotamos, borramos.
y volvemos a anotar. Si es que se admite a trámite, se le envía a los servicios y el servicio lo tiene que evaluar porque es de su competencia, ya sea porque la municipalidad, ya sea porque el Senagemiin o el Servicio de Salud, dependiendo de la tipología de proyecto que sea, lo que se hace es analizar. Y es analizar, uno, si es que tiene toda la información, o si es que carece, o si es que no carece de información relevante. Es decir, si es que le falta información. Si es que le falta información, en el caso que sí, le falta información, sale una resolución de término anticipado. Lo que se conoce, creo que se conoce como un IRE. Y se acaba la evaluación ambiental. En el caso de que tenga la información, continúa con la evaluación y se analiza si es que tiene errores, inexactitudes u omisiones. En el caso que tenga un error, una omisión o una inexactitud, o se necesite de información complementaria para seguir con su evaluación, lo que hace el servicio es mandar un informe de observaciones. Y dice, por ejemplo, la municipalidad tiene todas estas observaciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, un listado grande de observaciones, y se juntan con la de los otros servicios públicos y salen los IXARAS. Se consolidan todas las observaciones de los servicios públicos y salen los IXARAS. Y respecto de ese IXARA, que se publica y se le entrega al titular, respecto de ese IXARA, el titular del proyecto, en este caso podría ser, por ejemplo, una minera, tiene que hacer una adenda, o sea, una modificación del proyecto para solucionar esos errores, esas omisiones o esas inexactitudes. En ese proceso de evaluación, observación e IXARA se puede dar hasta máximo 3 veces. 2 adendas ordinarias o generales y una tercera adenda complementaria. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante en el caso de las evaluaciones ambientales? Que tiene una componente relevante y que está acá, que ustedes la pueden ver, y que viene por esta línea, que aparte, esta es la línea de los servicios públicos, que evalúan y que realizan IXARA, y que el titular tiene que hacer adenda, que también tiene una componente importante respecto de la observación ciudadana, o sea, tiene una componente especial porque es la sociedad civil la que también va a revisar el contenido del estudio de impacto ambiental. ¿Por qué? Porque se entiende que va a generar un impacto significativo, relevante en un territorio determinado. Y respecto de esta participación ciudadana, uno lo puede ver, por lo menos, como está estructurado en el Decreto Supremo 40, de dos formas. Ya sea, y volvemos acá a anotar, puede ser de la sociedad civil. Juan, tenemos problemas con el audio, interferencia. ¿Ahí se escucha bien? No. Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí se escucha, ya. Me saqué el audífono entonces. Entonces, lo voy a bajar el volumen para que... Ahí sí. Entonces, respecto de la participación ciudadana, en específico, el Decreto Supremo 40 establece dos momentos, o más que dos momentos, dos posibles formas de participación ciudadana. En específico, de la sociedad civil, y eso se da al inicio de la evaluación ambiental, donde se da un plazo específico donde uno puede hacer las observaciones en el PAC, y constantemente el CEA va a hacer reuniones con la Junta de Vecinos, con los clubes deportivos, le muestra el proyecto, y le dice, mire, va a pasar esto, va el titular, le muestra, por ejemplo, en el caso de un proyecto minero, le van a decir el tema de la astronadura, que no va a hacer mucho ruido, la gente casi siempre hay problema porque no quiere el proyecto, y va a haber una problemática ahí, una dinámica que se establece entre el CEA, el titular, y en este caso la sociedad civil. Pero además, el Decreto Supremo 40, a propósito de la participación ciudadana, establece la consulta indígena a los pueblos originarios. Y esa es la que yo me quiero detener, porque sin perjuicio de que los pueblos originarios también pueden participar del PAC,
en un estudio de impacto ambiental, también van a ser susceptibles de consulta indígena, y eso es lo que el Decreto Supremo 40 hace. Es decir, a propósito de ese diagrama de flujo que ustedes ven, que es súper grande, que es súper amplio, que es súper complicado, a propósito de la parte de la participación ciudadana, va a establecer la consulta indígena, y ahí la acomoda. Ahí la acomoda. Y la trata en el artículo 85 del Decreto Supremo 40. Entonces vamos a parar, no, vamos a parar acá esto y nos vamos a ir al Decreto Supremo 40. Vamos a limpiar. Acá vamos a limpiar el dibujo y nos vamos a ir al, acá estamos. Por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, dice inicio de vigencia 6 de octubre del 2014. Ustedes pueden ver acá toda la tipología de los proyectos que ingresan al sistema, la diferenciación de cuándo se estudia, de cuándo es declaración de impacto ambiental. Hay toda una reglamentación específica respecto a eso. Seguimos adelante con el decreto. Este decreto está en su aula virtual, así que ustedes lo pueden descargar, lo pueden ver cuantas veces quieran, no hay ningún tipo de inconveniente respecto a eso. Y acá, artículo 85. Ahí estamos. Entonces, por ejemplo, respecto del título 5 de la participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental. Juan, nuevamente tenemos interferencia. No. A ver, ¿No? dale. ¿Aló? Sí, despacio, pero se escucha, sin interferencia. A ver, dale. Hola. Ahí sí. ¿Ahí sí? Ya. Hay un interferencia. A ver. ¿Se escucha? ¿Aló? No, es que se escucha, pero con un ruido así fuerte de interferencia. ¿Ya? A ver, voy a tratar de desconectar algo, ¿ya? Dame un segundo. A ver. Un segundo. Ahí se escucha. Un poco de paciencia, esperemos a Juan, que va a resolver su problema con el audio. No era solo yo, ¿cierto?, quien escuchaba la interferencia, ustedes también. ¿Sí?
Sí, yo también, por eso hice la consulta si todos tenían el problema, porque ayer, en un momento que estábamos en otro taller, eh, yo sentí también problemas con el audio, pero finalmente era mi internet. El resto de los participantes estaban escuchando bien a Juan. Por eso siempre es bueno preguntar. Y al parecer era un problema de Juan nada más. Parece que Sí, varios lo escucharon. lo que pasa es que él no está solo con su computador, tiene instalada la tableta para la Ya. pizarra, tiene un micrófono adicional para que lo podamos escuchar mejor. Quizá, Perfecto, tiene todo su equipo. claro, y quizá ahí a veces los mismos equipos, los celulares, ahí viene, comienzan a hacer interferencias. Pero aquí viene. Eso, muy bien. Genial. Ya, ahora sí. Ahora sí, Perfecto. súper. Ya, ahora me tengo que cambiar de computador. Es que estábamos contando de toda tu puesta en escena, ¿no? Para poder llegar bien y poder usar la pantalla y la otra pantalla. Claro, como de ir y volver en pantalla en pantalla. Claro, entonces y de repente esas cosas igual hacen ahí, se acoplan. Es más complejo cuando usáis más de un equipo, O simultáneamente. sea, claro, la gracia del computador chico que le estoy ocupando, que es que tengo la posibilidad del lápiz. El computador grande no, pues no tiene la pantalla touch, así que voy a tener que trabajar así nomás. Pero lo importante en lo que estábamos ahora era en relación al decreto supremo 40, estamos haciendo el análisis y se los voy a compartir ahora para que me entiendan, donde dice la carpeta de normativa, decreto supremo 40, vimos el 66, ya, lo que pasa es que en el chiquitito yo tengo todo el sistema, trabajo indígena, licitación, talleres de consulta indígena en Chile, no tengo acá, DS40, decreto supremo 40, ahí está. Muy atentos todos, Juan, acá nos hacen el recuerdo, estábamos en el decreto, en el artículo, dicen el decreto 40, artículo 85, ¿viste? Estaban todos muy atentos a la clase. Súper. Entonces, ahí estamos. Vale. Entonces, volvimos. Les pido la disculpa. De repente pasa que uno tiene que acomodarse a esta cuestión. Entonces, como ven, acá el decreto lo que hace es regular todas las tipologías de proyectos que van a entrar o no van a entrar al sistema y en específico vemos el artículo 85, acá, título 5 de la participación de la comunidad en el proceso de evaluación de impacto ambiental, normas generales, y a propósito de eso es donde se va a dar vuelta el decreto supremo 40 para tratar la consulta indígena. Y por ejemplo, tenemos, que cuando se mete en la participación ciudadana y habla y empieza a hablar de la consulta indígena, lo trata a consecuencia de esto y lo vamos a ir marcando. Acá no tenemos lapicito lamentablemente, pero sí lo podemos ir subrayando. Entonces, consulta a los pueblos indígenas. Y dice, insisto, que no nos perdamos de vista, tenemos una evaluación ambiental de los servicios públicos por un lado, y por otro lado tenemos la participación ciudadana de la sociedad civil de manera general que hace las observaciones en el PAC, y por otro lado tenemos esta cuestión de la consulta indígena que teóricamente lo que pretende es implementar los criterios y bases del convenio 169 de la OIT, es decir, toda medida que es susceptible de afectar directamente, medida administrativa o legislativa que es susceptible de afectar directamente a un pueblo indígena debe ser consultada. Ese es el criterio, esa es la base de esta cuestión. Ahora,
Dice, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 83 de este reglamento, en el caso que el proyecto o actividad genere o presente alguno de los efectos característicos o circunstancias indicados en el 7, 8 y 10 de este reglamento, es decir, que ingrese por un estudio de impacto ambiental, en la medida que afecte directamente. Y ahí viene la primera crítica. Que afecte directamente. Recordemos que el convenio 909 habla de que sea susceptible de afectar, es decir, de que no es necesario de que exista una afectación directa, explícita, respecto de un determinado territorio o espacio. Por ejemplo, recordemos que se puede dar, voy a intentar a ver si es que se puede, a ver si es que yo puedo hacer acá un dibujito, a ver, uy, a ver, si es que me permite, no me deja. Recordemos que un estudio de impacto ambiental, y se lo voy a explicar, de hecho, se lo voy a explicar, no importa, lo voy a acomodar igual. Los estudios de impacto ambiental, por ejemplo, definen, por ejemplo, acá, ay, no se ve tampoco, bueno, definen áreas de influencia, supongamos, áreas de influencia respecto de que un terreno, respecto de un territorio que va a afectar a un estudio va a afectar a un territorio determinado. Entonces dice, por ejemplo, supongamos que este es el mapa de la tercera región. Y ahí está, supongamos que ahí está el territorio de la tercera región. Supongamos. Y dice que su área de influencia va a ser una parte. Supongamos que la mitad. La mitad para arriba va a ser donde se va a dar el área de influencia. Y la mitad para abajo no va a estar en el área de influencia del estudio. Lo que sucede es que al decir que lo va a afectar directamente, quiere decir que solamente las comunidades que están acá en la parte de arriba, donde está el área de influencia, son susceptibles de ser objeto de consulta. En cambio, los que están de la mitad para abajo, como no son parte del área de influencia del proyecto, no van a ser consultadas. ¿Cuál es el problema? Que en definitiva lo que puede suceder es que existan comunidades que siendo parte del mismo pueblo, que siendo parte inclusive de la misma cuenca, que siendo parte inclusive de la misma quebrada, por la sola definición del área de influencia, se puede entender que van a quedar afuera. Y eso es un problema, porque, insisto, el criterio, el estándar, es que sea susceptible de afectar directamente. Por ejemplo, que algo que pasa comúnmente acá, en la cuenca de San Pedro de Atacama, en la cuenca del Salar de Atacama en específico, que se dice, por ejemplo, el proyecto minero va a sacar agua al sur del Salar. Entonces dice, mire, desde el sur del Salar a 100 kilómetros de San Pedro hasta más o menos la mitad, 50 kilómetros, desde ahí hacia el sur se afecta y de aquí para el norte no. Cuando en definitiva tú tienes comunidades alrededor de todo el Salar. Entonces, específicamente ahí hay un problema porque se le está negando la consulta indígena, la participación efectiva en un proceso de consulta indígena a una gran cantidad de comunidades y pueblos que pudiendo participar no lo hacen porque hay una definición discrecional de la autoridad respecto de si es que lo afecta o no lo afecta directamente, insisto, cuando el convenio 909 habla de la susceptibilidad de afectación. Que eso es también otro que es un aspecto importantísimo respecto al Decreto Supremo 40. Ahora, continúa el desarrollo de la norma. Dice, a uno o más grupos humanos pertenecientes a pueblo indígena, o sea, comunidad, asociación, independiente. El servicio deberá, de conformidad al artículo 2 del artículo 4 de la ley, diseñar y desarrollar un proceso de consulta de buena fe. Y ahí viene la otra parte importante de esto, cuando dice diseñar y desarrollar un proceso de buena fe. Y ahí la parte importante, diseñar y desarrollar. Es decir, no se establece un procedimiento como si lo hace el Decreto Supremo 66, sino lo que hace el Decreto Supremo 40 es decir que se tengan que desarrollar caso a caso. Y ahí vemos que constantemente el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental está firmando acuerdos metodológicos con distintos tipos de comunidades y grupos humanos que le va a consultar, donde va a ir implementando distintos tipos, se puede decir, de criterios dependiendo del grupo humano. Entonces, lo que ha pasado, la práctica, en estos casos lo que ha sucedido es que se realizan distintos tipos de acuerdos metodológicos, los que se conocen como con las siglas PCI. Estos acuerdos de consulta indígena, que ustedes lo pueden revisar, inclusive están en la página del SEA, que ustedes pueden revisar y que son de público conocimiento, cuáles son los acuerdos que llega el SEA con el grupo humano, y
En todo caso, estos acuerdos metodológicos, estos diseños de la consulta indígena deben ser, o debe primar la buena fe, el principio de la buena fe, y además, también lo dice el decreto, ¿cierto? La buena fe, y que contemplen mecanismos apropiados según las características socioculturales propias de cada pueblo a través de sus instituciones representativas. Es decir, establece cuáles son los principios de la consulta, la buena fe y los mecanismos apropiados, y que además que se subentiende, porque estamos todavía en el proceso de tramitación de un estudio de impacto ambiental, de que sea de manera previa y a través de las instituciones representativas. Es decir, replica un poco a su manera el artículo 85, el estándar que también se establece en el Decreto Supremo 66, de manera que puedan participar de manera informada y tengan la posibilidad de influir durante el proceso de evaluación ambiental. Entonces, ¿con qué quiero que se queden? De que el Decreto Supremo, miren, y acá otra parte importante también, en el proceso de consulta indígena que se refiere al inciso anterior, participarán los pueblos indígenas afectados de manera exclusiva y deberá efectuarse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento. No obstante, el no alcanzar dicha finalidad no implica la afectación del derecho a la consulta. Entonces, vuelve a repetir lo mismo en relación de que en la medida de que hay acuerdo, ese acuerdo va a ser vinculante, y en el caso de que no haya acuerdo, bueno, se acaba el proceso y prácticamente se acaba la consulta y hasta ahí nomás llegamos. Inclusive, el Decreto Supremo 40, regulando el servicio de evaluación de impacto ambiental, no se pone en la hipótesis del reasentamiento, cuestión que es importante porque no regula qué hacer en el caso que un proyecto involucre el reasentamiento, es decir, cómo se va a tomar esta cuestión ya no de la consulta, sino que del consentimiento previo, libre e informado. ¿Vale? Entonces, tenemos Decreto Supremo 66, que tiene sus complicaciones relacionadas con la medida cuando define lo que es la susceptibilidad de afectación directa en la medida administrativa y en la medida legislativa. Tenemos problemas también en el Decreto Supremo 66 en cuanto a los plazos. Tenemos efectivamente problemas en el Decreto 66 respecto de cuál va a ser el órgano público destinatario de la consulta, porque deja fuera el poder legislativo. Y tenemos también, bueno, esa sería la crítica que uno le podría, la revisión crítica que uno le podría hacer al 66. Y el 40 en específico, también tenemos problemas porque el Decreto Supremo 40 regula de una manera muy sintética lo que es el derecho a la consulta dentro de la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental, y donde establece un criterio que no establece el convenio 169 relativo a la afectación directa, siendo que el convenio habla de la susceptibilidad de la afectación, y no se pone en la hipótesis del reasentamiento, pudiendo existir estudios de impacto ambiental que se puedan ocurrir en esta hipótesis. Y el problema que tienen los dos, o por lo menos, claro, el problema que tienen los dos, la crítica que se le hace a los dos en cuanto a la legitimación de cómo fueron adoptados, es que sabemos que el Decreto Supremo 66 tuvo un problema de origen al momento de cómo se realizó, las personas que fueron invitadas, las personas que finalmente firmaron el acuerdo, que algunos eran o no representativos, y el Decreto Supremo 40, que lamentablemente no fue objeto de consulta. Y por más de que se trató y se llevó a tribunales, finalmente se estableció y siguió adelante con su tramitación. Entonces hicimos una revisión general, ¿cierto?, de la forma en cómo se ha implementado o cuáles son los instrumentos que regulan la consulta indígena en Chile, y ahora es el momento de ustedes que podamos conversar acerca de su experiencia o alguna reflexión que nos quieran hacer al respecto. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos, por la exposición. Como decía la invitación de Juan Carlos, este es el momento para que podamos reflexionar, compartir experiencias, profundizar en algún aspecto de las consultas indígenas que se han llevado a cabo, ya sea por una medida administrativa, una medida legislativa, por el decreto 66 o en el contexto del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental.
Don Eduardo, buenas tardes. Está silenciado su micrófono. A ver. Sí, no logramos escuchar, don Eduardo. Tiene que activar su micrófono. Ahí tenemos una pregunta de la señora Zulema por mientras. Sí. Sí, la señora Zulema nos pregunta o dice, o hace un comentario, dice, si tenemos un tremendo instrumento como es el convenio 169, ¿por qué se aplica la norma del decreto supremo 66 y el decreto supremo 40 en relación al servicio de evaluación de impacto ambiental? Claro, lo que pasa, señora Zulema, es que lo que ocurrió es que se intentó adecuar a la legislación interna lo que ocurría o lo que se establece en el convenio 69, aun cuando el Tribunal Constitucional chileno lo que establece es que son normas que son autoejecutables, es decir, que no necesitan de tramitación interna. De igual manera, los gobiernos, tanto de la presidenta Bachelet a través del decreto supremo 123 y el presidente Piñera a través del decreto supremo 66 y el decreto supremo 40, regulan porque intentan adecuar al orden interno esta situación. ¿Cuál es el problema? Que al intentar adecuarlo, tuvieron que tomar una decisión. Decisión número uno, al adecuar, tendrían que haber modificado toda la normativa interna para que se incorporara la consulta, o en específico, cuestión número dos, que fue la teoría número dos, que fue lo que hicieron, en el fondo, fue tomar, se puede decir, establecer un criterio específico para intentar, ¿cierto?, aproximar estos criterios de consulta indígena al orden nacional, y ahí está el problema, porque al intentar aproximar, dejaron de lado una gran cantidad de normativas, como lo veíamos, por ejemplo, en el Decreto Supremo 66. Entonces hubo una elección respecto a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y limitaron, ¿por qué? Porque dijeron, toda esta cuestión que ya está regulada no va a ser objeto de consulta, en cambio solamente se va a consultar. Y ahí efectivamente hay un problema continuo respecto a qué es lo que estamos haciendo. O aplicamos el 169 o aplicamos los decretos. Y los servicios públicos siempre dicen, no, aplicamos el decreto, porque es lo que me obliga. Y ahí